Hoy les presentaré un estudio titulado Plomo en dulces consumidos y niveles de plomo en sangre en niños que viven en la Ciudad de México. Presenta Gareth Ali Sánchez Ventura, estudiante de la licenciatura en Nutrición Clínica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Complejo Regional Sur. Antecedentes. Para empezar, es importante comprender el contexto del problema. La exposición al plomo sigue siendo hasta la actualidad un importante riesgo para la salud en México. El plomo es un metal pesado con efectos tóxicos bien documentados. Los niños son la población más vulnerable debido a su metabolismo acelerado y a sus comportamientos de exploración, como gatear o llevar objetos a la boca. Según una revisión de Caravanos y colaboradores publicada en 2014, se estimó que el plomo tiene un efecto significativo en la carga de enfermedad pediátrica en México. Esto implica que la pérdida de más de 5 puntos de coeficiente intelectual en alrededor del 15% de la población infantil, además de causar discapacidad intelectual leve en cientos de miles de niños menores de 4 años. En este contexto, el estudio de Tamayo y Ortiz cobra relevancia, ya que uno de los principales vehículos de exposición infantil detectados en México son los dulces. De hecho, el consumo de dulces es muy común. El 31.3% de los niños de entre 1 y 4 años y el 36.5% de niños de entre 5 a 9 años los comen diariamente. En la década de 1990 y principios de los 2000, diversos reportes alertaron sobre altos niveles de plomo en dulces producidos en México, algunos con chile y otros sin picante. Esto llevó a sospechar que ciertos ingredientes como el chile en polvo podían ser una fuente de contaminación. Fuentes y regulaciones. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como la FDA, redujo en noviembre de 2006 el nivel recomendado de plomo en dulces destinados a niños, pasando de 0.5 partes por millón a 0.1 partes por millón. Además, estableció una ingesta diaria tolerable provisional de 6 microgramos de plomo para niños menores de 5 años, 25 microgramos para mujeres embarazadas y 75 microgramos para adultos. En México, lamentablemente no existen regulaciones específicas sobre la cantidad de plomo permitida en los dulces o sobre la ingesta diaria tolerable. La norma vigente solo establece que los niveles de plomo en sangre en población no ocupacional deben mantenerse por debajo de 10 microgramos por decilitro. Sin embargo, desde el año 2012, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos redujeron su límite de referencia a 5 microgramos por decilitro, ya que incluso niveles menores pueden causar daños neurológicos irreversibles. Efectos del plomo. El plomo es una sustancia neurotóxica que afecta al cerebro y al sistema nervioso. En los niños, la exposición puede provocar alteraciones en el desarrollo neurológico, problemas de aprendizaje, trastornos de conducta y reducción del coeficiente intelectual. Según la Agencia de Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, los niños absorben cerca del 50% del plomo que ingieren, mientras que los adultos solo absorben aproximadamente el 10%. Además, se calcula que por cada microgramo de plomo ingerido, los niveles de plomo en sangre pueden aumentar 0.16 microgramos por decilitro. Esto demuestra que incluso pequeñas cantidades pueden tener efectos negativos acumulativos. El plomo también puede afectar el sistema hematológico, los riñones y el desarrollo físico, por lo que su presencia en productos de consumo, especialmente en alimentos infantiles, representa un grave problema de salud pública. Objetivo del estudio. El objetivo principal fue evaluar si existía una asociación entre el consumo reciente de dulces con contenido de plomo y los niveles de plomo en sangre en niños residentes en la Ciudad de México. En otras palabras, los investigadores quisieron comprobar si los dulces, al ser un producto consumido con frecuencia por los niños, podían considerarse una fuente importante de exposición a este metal pesado. Metodología.
Para llevar a cabo el estudio se seleccionó una submuestra de 171 niños de entre 2 y 6 años, pertenecientes al proyecto ELEMENT, un estudio de cohorte sobre exposición temprana a tóxicos ambientales en México. Este análisis se realizó entre el junio de 2006 y julio de 2007. Se preguntó a los padres de qué dulces consumían con mayor frecuencia sus hijos, y esas marcas fueron compradas y analizadas en laboratorio utilizando la técnica ICP-MS o espectrometría de masa con plasma acoplado inductivamente, que permite medir con precisión concentraciones muy pequeñas de metales. Además, se calculó la cantidad total de plomo ingerido semanalmente a través del consumo de dulces. El nivel de plomo en sangre se midió mediante la disposición de Lead-Carr, basado en la voltametría de redisolución anódica, para obtener resultados confiables. Se ajustaron diversas variables que podrían influir en los resultados, como el sexo, la edad del niño, el índice de masa corporal, la educación y ocupación de la madre, el consumo de leche, el uso de cerámica vidriada con plomo, el hábito de chupar envolturas de dulces, vivir cerca de zonas industriales o el uso de remedios tradicionales que contengan plomo. Resultados. En total se analizaron 138 muestras de dulces provenientes de 44 marcas diferentes. Se encontró que 6 de esas muestras, equivalentes al 4% del total, presentaban concentraciones de plomo iguales o superiores a 0.1 partes por millón, que es el límite preestablecido por la FDA. Las concentraciones detectadas oscilaron entre 0.13 y 0.7 partes por millón. La mediana del nivel de plomo en sangre entre los niños fue de 4.5 microgramos por decilitro, con valores que iban desde 1.4 hasta 24.5 microgramos por decilitro. En promedio, los niños reportaron consumir al menos 3 dulces por día, lo que equivale a unos 19 dulces por semana. El análisis estadístico demostraron que por cada microgramo adicional de plomo ingerido semanalmente, el nivel de plomo de sangre aumentaba aproximadamente un 3%. Aunque pueda parecer una cifra baja, esta relación es significativa, porque los efectos del plomo son acumulativos y pueden provocar daño neurológico permanente incluso a niveles considerados bajos. Discusión. En la discusión, los autores mencionan que la mayoría de los dulces analizados estaban por debajo del límite permitido, lo cual podría parecer tranquilizador. No obstante, se detectaron 6 muestras que superaron este valor, e incluso una de ellas duplicaba la ingesta tolerable diaria provisional para niños establecida por la FDA. Los investigadores reconocen que no analizaron las mismas piezas exactas que los niños comieron, pero los dulces se adquirieron en el mismo periodo y en los mismos puntos de venta, por lo que los resultados reflejan de forma realista la exposición infantil al plomo en México. Se destaca que también el estudio es relevante porque muestra cómo una fuente aparentemente inocente, como un dulce, puede tener efectos medibles en los niveles de plomo en sangre. Además, se refleja la importancia de considerar otras fuentes de exposición, como la cerámica vidriada con plomo o el uso de remedios tradicionales que podrían contribuir al problema. Conclusiones. Como conclusión, el estudio demuestra que aunque la mayoría de los dulces cumplen con los niveles recomendados por la FDA, la presencia de plomo, aunque sea en pequeñas cantidades, no debería existir en productos de consumo humano. Los autores enfatizan que se detectaron altas concentraciones en aproximadamente 4% de las muestras, y que la exposición a través del consumo de dulces fue asociada con incrementos detectables en los niveles de plomo en sangre en niños. Por ello, se recomienda fortalecer los controles de calidad de la industria alimentaria y establecer normas mexicanas específicas para regular el contenido de plomo en dulces y otros alimentos. Finalmente, subrayan que la protección de la salud infantil debe ser prioritaria, ya que los efectos del plomo en desarrollo cerebral pueden ser irreversibles y afectar la capacidad cognitiva de toda una generación.